¿Qué tal, queridos hermanos? Damos una bienvenida muy cariñosa a todos en esta nueva mañana de sábado. Gracias a Dios que nos podemos encontrar desde nuestros hogares y damos la bienvenida a todos en este culto divino que pueda ser realmente una bendición para todos los que participemos. Vamos a comenzar el culto de esta mañana con el testimonio para este sábado. Probad y ved. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón, pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario, y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio, y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos, en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved.
Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy bien, luego de este hermoso testimonio vamos a entonar el primer himno de este culto divino. Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Si os oprimen las cargas, si es sombrío el vivir, ved hacia el lado risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Oremos, hermanos, para comenzar este culto. Amado Dios, te alabamos. No tenemos palabra para ensalzar tu gloria. Esta mañana, a todos los que estamos conectados para escuchar tu santa palabra, queremos pedir tu bendición. Estamos aislados, como tu pueblo estuvo en el desierto. Que tu sombra nos cuide de día y tu columna de fuego nos guíe siempre, y en especial cuando nos ilumine, cuando estamos errando el camino. Queremos deleitarte, oh Dios, poniendo nuestra esperanza en tu amor inagotable. Pedimos que tu Santo Espíritu conduzca cada parte de este culto de adoración a ti, y muy especialmente al pastor Patricio Rubio, al impartir tu santa palabra hoy. Ven pronto, Jesús. Te agradecemos y en tu nombre encomendamos este culto. Amén. Amén. A ver, vamos a sacar esta parte. Acá. Y vamos a medir. Sí.
quedar bien para las mesas y las sillas de la escuela. O podemos mandar a la academia, no sé. ¡Uy! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Feliz sábado! ¿Cómo están los chicos de primario? ¿Saben? Yo soy uno de los constructores que tiene que trabajar para los 3 proyectos que tiene la División Africana Centro-Occidental. ¿Quieren que les cuente cuáles son los proyectos que tenemos para llevar la palabra de Dios? Uno es construir una escuela K12 en Guinea, aquí. El otro proyecto es una escuela primaria en Liberia, aquí. Y establecer un centro médico en Nigeria. Son 3 proyectos muy grandes y depende de ustedes y de su familia. Durante todo este trimestre vamos a guardar nuestras ofrendas por estos 3 proyectos que tiene nuestra iglesia para que otros puedan tener la posibilidad de conocer la palabra de Dios y puedan tener un lugar donde servir mejor a Dios. Saben, yo estaba midiendo un poco las sillas, las mesas que vamos a construir, pero necesitamos de ustedes. No se olviden de sus ofrendas. ¿Saben qué? La historia que les traigo para contarles hoy es muy impresionante. Este muchacho se llama Priel y es el hermano de la joven que les contaron el sábado pasado, de Priscila. ¿Se acuerdan de Priscila, no? Priel era un muchacho de 13 años. Esa mañana su mamá le dijo: Priel, tienes que barrer todo el patio y tienes que traer agua de la cañería de afuera para que puedas poner en los tachos grandes de casa para que todo el día tengamos agua. Donde vive Priel no hay cañerías de agua ni canillas como nosotros tenemos adentro de las casas y en el baño para bañarnos. No tienen. La canilla de agua es una sola y está afuera de las casas y todo el vecindario va a buscar ahí. Eso tenía que hacer Priel. Entonces él, cuando terminó de barrer, llevaba su fuera de las casas y todo el vecindario va a buscar ahí. Eso tenía que hacer Priel. Entonces él, cuando terminó de barrer, llevaba sus baldes vacíos, iba hasta la canilla, cargaba y volvía. Así varias veces. Había terminado agotado. Entonces decidió acostarse y hacer un pequeño descanso. No pasaron ni 15 minutos y Priel ya se levantó y recordó que alguien le había regalado un hermoso libro que hablaba de Jesús. Entonces salió a la parte de afuera de la casa, se sentó en su silla de plástico y ¿saben qué? Priel vivía en una casa de 2 pisos, pero el piso de abajo era de este joven. El de arriba vivía otra familia. Y cuando él se sentó sentía un ruido así. Priel miraba hacia arriba y no sabía qué pasaba, pero estaba tan entretenido con la lectura y de las cosas que hablaba de Dios que no quería prestar atención. Y de pronto, otra vez. Pero ¿saben qué? La tercera vez que Priel escuchó esto, escuchó una voz que le dijo: sal de ahí. Fue tan contundente la voz que Priel tuvo que salir y casi medio enojado, porque no entendía qué estaba pasando. ¿Saben que cuando Priel se movió del lugar, cayó una enorme botella de vino? Que si él no hubiera corrido, le hubiera caído en la cabeza. Y las cosas hubieran sido más lamentables. ¿Saben? Priel recordó ese día que debía escuchar la voz de Dios siempre. Chicos, ¿ustedes escuchan la voz de Dios? Muchas veces no la escuchamos. Pero para escuchar la voz de Dios, tenemos que leer siempre y estudiar la Biblia. ¿Saben? Ahora se viene la lección. Así que seguramente vamos a aprender muchas cosas lindas. No se vayan, quédense. Junten sus ofrenditas y las guardamos para los proyectos del 13º sábado. Nos vemos pronto. ¿Qué nos traerá el misionero del sábado que viene? Hasta el próximo.
me hayan de alzar. En tu mare allí este himno con fervor, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Bajo sus alas segura descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por A continuación queremos presentar a Patricio Rubio, él es residente de Teología en Diamante Norte en estos meses, y él tendrá hoy a su cargo el sermón, así que deseamos que Dios pueda conducirlo y también a nosotros a recibir el mensaje de esta mañana. Muy feliz sábado, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por juntos escuchar la palabra de Dios. Gracias por darme la oportunidad de poder compartirla con ustedes. Y en este momento, en este día, me gustaría hablar sobre justamente la Biblia, sobre la importancia de leerla, sobre el por qué nosotros no deberíamos pasar un solo día de nuestra vida sin leer la Biblia. Y hay personas que quizás no son muy ávidas de la lectura, no les interesa tomar un libro y leerlo, y podrían llegar a decir, sí, yo ya la leí la Biblia, inclusive ya la estudié, ¿para qué debo tomarla y leerla nuevamente si ya la leí? ¿Por qué tengo que leerla de vuelta? Y te pregunto a vos, ¿la lees de vuelta? Si lo haces, ¿por qué lo haces? Algunos de nosotros quizás tengamos una o más Biblias en una biblioteca, guardadas, o en una aplicación en el celular, o en un archivo en la computadora. Algunos quizás la lean a veces, algunos quizás solamente la tomen para, cuando escuchan un sermón, seguir lo que dice el predicador.
Pero la Biblia tendría que ser parte esencial de cada uno de nuestros días. ¿Y por qué? Y si tenemos que hablar del por qué leer la Biblia, no puedo dejar de hablar de la fe. Porque la fe es algo que algunos piensan es propio. Es mi fe. Nace de mí, de mi forma de vivir, nace de mí. Es mía la fe. Pero déjenme leerles Hebreo 11:1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de la cual estamos hablando. Y sobre esta fe, si seguimos un poquito más adelante, en el mismo capítulo del libro de Hebreos, si pasamos al capítulo 11, versículo 6, vamos a leer que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros debemos leer la Biblia, ¿qué tiene que ver con esta fe de la cual estamos hablando? Esta fe que no se ve, esta fe que nos ayuda a acercarnos a Dios, esta fe que es necesaria para poder estar con el Señor. Esta fe que, además de todo esto, ¿para qué la quiero buscar? Bueno, Efesios 8:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué busco esa fe de la cual estoy hablando? Por la salvación. Porque yo quiero poder disfrutar de ese mundo venidero junto a Dios y mis seres amados. Pero ¿escucharon lo que dice al final de ese versículo? Dice: pues es don de Dios. Esa fe de la cual estamos hablando, esa fe la cual no puedo separarla del concepto de leer la Biblia, es un don que viene de Dios. Es un regalo que nosotros recibimos de parte de Él. Si leemos Romanos 10:17, dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nutre nuestra fe. Pero volvamos a esa persona que quizás no es muy ávida a la lectura y que dice: no, leer todos los días algo realmente no es lo mío, no me interesa. ¿Hoy desayunaste? ¿O almorzaste? ¿Y vas a almorzar o desayunar mañana? ¿Por qué? Si ya almorzaste hoy y desayunaste hoy. ¿Por qué lo vas a hacer de vuelta? Porque tu cuerpo necesita esa energía, esos nutrientes para seguir adelante. Tu fe también. Y el alimento de esa fe es la palabra de Dios. Y algunos quizás podríamos pensar, bueno, es un libro, o como dije, una aplicación en tu celular, en tu computadora, un archivo. ¿Cómo puede algo tan sencillo, tan simple, tan fácil alimentar mi fe? ¿Cómo puede hacerla crecer? ¿Cómo puede transformar mi vida? Algo que es tan sencillo como un libro que puedo extender mi mano y tomarlo de una biblioteca. ¿Saben? A esa persona yo quizás le diría: sí, es verdad. Es tan sencillo como extender tu mano y tomarlo de una biblioteca. Pero aquello que estás tomando está lejos de ser algo sencillo. No de ser algo difícil, de ser algo sencillo. La Biblia no es difícil de leer. Lo único que necesitas es abrir sus páginas y pasar tiempo con ella. ¿Pero por qué digo que no es sencilla? Porque Dios ha puesto un gran esfuerzo en que este libro llegue a ser lo que es. Y no me refiero a esfuerzo en el concepto de dificultad. No me refiero a esfuerzo en el concepto de me es muy difícil, sino en el concepto de la preocupación, la dedicación y el cuidado puesto en pensar en cada uno de los lectores que iba a recibir ese mensaje, en pensar en vos, en pensar en mí, cuando esta Biblia estaba siendo escrita. Y podemos verlo a través de sus páginas, podemos verlo a través de su historia, como Dios ha tenido en mente a su Salvador, a su criatura, a su ser a ser salvo. Él como creador, nosotros como creados. Él quiere que vos puedas tomar un libro, abrir tu celular y leer su palabra. Porque Él quiere que puedas acercarte a Él y que tengas fe para poder hacerlo. Y que por esa fe seas salvo. Y vamos a hablar de 3 cositas. A mí me gustaría que charláramos de 3 aspectos que nos muestran este cuidado
puesto en las Escrituras. Y saben que hay algo muy interesante con estos tres aspectos que vamos a ver. Estos mismos tres aspectos que reflejan el cuidado puesto en la palabra de Dios, la intención de que cada uno de sus hijos pueda leerla, también son utilizados por aquellas personas que quizás tienen un corazón que se ha cerrado un poquito o que no está dispuesto a cambiar y a ser transformado. Y estos mismos conceptos son utilizados para atacar este libro, para decir que esto es solamente un libro más, que debería de estar en los estantes de ficción en las librerías. Vamos a navegar, no todos porque hay muchísimos conceptos que pueden ser estudiados, pero por lo menos tres, que nos enseñan un poquitito sobre las maravillas de este libro. El primero que me gustaría compartir con ustedes es el concepto de los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son los primeros tres evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, Marcos, Mateo y Lucas, en donde se narran diversas historias y la misma historia es narrada en los tres evangelios, en el evangelio según Marcos, según Mateo y según Lucas, porque no son de evangelios diferentes, sino son según personas distintas. El evangelio es uno. Ahora, estos evangelios sinópticos son criticados. Muchas personas con un corazón quizás de duda, buscando decir, bueno, yo leí la Biblia, le di una oportunidad y solamente me mostró que se contradice a sí misma, así que no puede cambiarme algo que ni siquiera se pone de acuerdo en sí mismo. Muchos ejemplos de los evangelios son utilizados para decir que se contradice a sí misma la Biblia. Pero me gustaría que analizáramos uno de estos. Me gustaría que viéramos uno de estos, pero no se los voy a decir yo. Vamos a dejarnos que la Biblia misma nos lo diga. Para los que quieran ir buscando en sus casas, vamos a ver Mateo 8, Lucas 4 y Marcos 1. Vamos a ver una historia narrada en estos tres evangelios, con algunas diferencias. Vamos a hablar un poquitito de qué significan estas diferencias y vamos a preguntarle a este mismo mundo que la critica qué piensa de esas diferencias. Esta es la historia de la suegra de Pedro, que estaba enferma y que fue curada. Resumiendo, la historia de una mujer que tenía fiebre y luego no la tenía. ¿Y qué dice el primero? Mateo 8. En el versículo 14 y 15 dice así: Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Luego, en Lucas 4, leemos lo siguiente, versículos 38 y 39. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que la ayudara. Jesús se acercó y le ordenó a la fiebre que saliera de ella, y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. Y pasamos al último, Marcos 1, versículos 29, 30 y 31. Dicen así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Pero pará, ¿cómo pasó esto entonces? ¿Jesús le habló nada más y la fiebre la dejó? ¿O Jesús le tomó la mano? ¿O Jesús la levantó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque acá se están contradiciendo, podría decir alguna persona. Alguno podría darte como respuesta que eso no importa. Lo que importa en esta historia es que había una mujer enferma que fue sanada por Jesús. Y a esa misma persona le podrían responder: si no importa, ¿por qué no se ponen de acuerdo y dicen algo coherente? ¿Por qué usas una contradicción para explicar algo que supuestamente es importante? No es necesario. ¿No te das cuenta que es un libro lleno de fallas? Y vamos a preguntarle a ese mismo mundo que critica estos evangelios de esta manera, ¿qué es lo que piensa sobre este tipo de situaciones? Hay un artículo
escrito por un doctor forense que se llama Paul Kirk. Su artículo habla sobre la individualidad en la ciencia forense. ¿Qué es la individualidad en la ciencia forense? Bueno, antes que nada, la ciencia forense es la ciencia que se dedica a estudiar las escenas de un crimen, ¿no? Y hablan de individualidad. Y él lo que plantea es que en una escena del crimen, todo es individual y único. No pueden haber dos pistas que sean iguales, dos personas que sean iguales, dos relatos que sean iguales. No pueden haber dos evidencias que sean iguales. Dos cosas no pueden ser exactamente iguales, porque todas son individuales y diferentes unas de las otras. Planteamos el siguiente escenario. Imagínense que hay un delito, hay un crimen. Una persona le dispara a otra y la asesina. Y tenemos dos escenas. Por un lado, llegan a la comisaría 3 personas a brindar el relato. 3 testigos. El primer testigo dice: yo vi ingresar a un hombre por la puerta principal y dispararle a quemarropa a la víctima. El segundo testigo dice: yo vi ingresar a un hombre por la puerta principal y a la víctima le disparó a quemarropa. Y el tercer hombre: yo vi que el hombre le disparó a quemarropa a la víctima y entró por la puerta principal. Por otro lado, tenemos otros 3 relatos. Otros 3 testigos que dicen: sí, el primero. Yo vi que entró un hombre muy alto y sacó un arma y le disparó a la víctima. El segundo dice: sí, yo vi entrar a una persona mayor con un arma y le disparó a la víctima. Y la tercera persona dice: sí, yo vi entrar a alguien y tenía un arma muy grande y le disparó a la víctima. Quizás podríamos sentirnos tentados de decir: son mejores los primeros 3 relatos, son más consistentes, por lo tanto deben reflejar la verdad. Sin embargo, lo que la ciencia forense a través de los años ha descubierto es que si 3 relatos son tan similares, tienden a no ser reales. Porque 3 personas son completamente diferentes. Yo soy diferente a lo que tú eres. Tú eres diferente a la persona que está a tu lado. Cada uno es diferente, cada uno tiene un pasado distinto, cada uno tiene una vida diferente, cada uno ha vivido esa vida de una manera diferente. En dónde ponemos nuestro foco, dónde están nuestras emociones, son distintas. Si 3 personas van y dan el mismo relato, suena como si estuvieran leyendo de un libro, suena como si estuvieran leyendo de una novela. Usualmente, o una de las personas oyó a las otras y dijo lo mismo, o estas personas se pusieron de acuerdo antes y algo están encubriendo. Sin embargo, si lo que tenemos son 3 relatos que presentan aparentes discrepancias, al analizarlos encontramos que no lo son. Al analizarlos encontramos que puede haber sido tranquilamente un hombre alto y mayor o de avanzada edad, y el arma puede haber sido grande, porque pueden ser excluyentes estas características. Simplemente cada testigo puso énfasis en algo diferente. Quizás a una persona le llamó la atención la altura, a la otra persona le llamó la atención su rostro y la tercera quizás estaba tan asustada del arma que su foco se puso allí. Sin embargo, en estas pequeñas diferencias se conoce la historia completa. En estas diferencias conocemos datos que en los primeros 3 relatos ni siquiera aparecían: el tamaño del arma, la altura del sospechoso, la edad. Dios, al darnos estos relatos a través de 3 personas distintas, nos está ayudando a comprender toda la historia. Y no solamente este caso, muchos otros casos más. No nos olvidemos que Dios no es una persona, un ser que se paró detrás de Marcos y le dijo: bueno, ahora te voy a dictar, escribí lo que te digo. Bueno, con mayúscula, espacio. No. Él inspiró a que escribiera aquella vivencia que tuvo junto con Jesús. Pero cada uno de los que escribieron los evangelios lo hicieron con sus propias vivencias, poniendo el foco en donde a ellos les parecía por lo que ellos habían vivido. Estas diferencias no nos hablan de contradicciones, nos hablan de una realidad humana, porque Dios, Jesús, vino a salvar a ese hombre lleno de defectos, lleno de errores. Te vino a salvar a vos, me vino a salvar a mí. Y para que seamos salvos necesitamos tener fe, solo eso. ¿Y cómo la tenemos? Leyendo aquel manual que Él nos dio, aquel alimento que nos dejó para fortalecerla.
Ahora, yo dije que íbamos a hablar de 3 conceptos, ¿no? Y solo hablamos de uno, de los evangelios sinópticos. Y me gustaría cerrar el concepto de sinópticos para... Bueno, hermanos, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, aquí estamos retomando, continuando con esta palabra de Dios que estamos compartiendo. Y estábamos cerrando el concepto de lo que eran los evangelios sinópticos. Y el mensaje que me faltaría darles para terminar de cerrar esta idea es el hecho de que la palabra sinópticos nos dice mucho sobre el approach, sobre la manera en la cual nosotros deberíamos acercarnos a estos evangelios, a la Biblia en general, para leerla. Porque la palabra sinóptico viene de 2 raíces. De la primera, sin, y opsis, de sinopsis. Sin significa junto y opsis, ver. O sea que los evangelios sinópticos son los evangelios que han de ser vistos juntos, o sea, leídos juntos uno con el otro. Y estas supuestas discrepancias en realidad es una de las maneras en la que Dios se asegura de que nosotros recibamos el verdadero mensaje para alimentar nuestra fe. Pero yo dije que íbamos a hablar de 3 formas o 3 maneras en las cuales Dios se aseguraba de que recibiéramos este alimento de la fe. Y la segunda manera, algunos pueden llegar a decir que ni siquiera está relacionada con la Biblia en sí, porque no es algo que tiene que ver con el contenido interno, intrínseco de la Biblia. Sin embargo, es algo que va de la mano. Y me gustaría hablarles de las traducciones de la Biblia. Ahora bien, quiero aclarar que no voy a hacer una clase teológica, no voy a empezar a hablarles de todas las fuentes que hay, de todos los tipos de traducciones que hay, de qué traducción sirve para qué cosa y demás. Simplemente quiero hablarles del concepto general de las traducciones de la Biblia. Debemos comprender que si bien hay muchas traducciones de la Biblia hay una sola. Es uno solo el mensaje que Dios ha enviado. Es uno solo el mensaje que Dios ha hecho llegar hasta nuestros días para alimentar nuestra fe. Pero entonces, ¿por qué hay distintas versiones de la Biblia? Bueno, pueden haber distintas traducciones, porque cada traducción es una interpretación, por un lado. O sea que aquella palabrita que lee un traductor, tanto sea en hebreo, en arameo o en griego, la traduce de una manera con su propia interpretación. También puede ser porque hay distintas fuentes. Esto quiere decir que se han encontrado rollos en algún lugar, como en Qumran, se han encontrado manuscritos en otro, traducciones han ido transcribiendo una y otra vez un manuscrito hasta que llegara a nuestros días. Por lo tanto, tenemos distintas fuentes y algunas fuentes tienen alguna palabra menos que otra o una palabra con un acento para otro lado y puede dar a estas pequeñas diferencias. Lo que debemos comprender es que ninguna de estas diferencias cambia lo que la Biblia nos enseña. Ninguna cambia el hecho de que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para salvarte a vos, para salvarme a mí, para salvar a todos los hijos de Dios. Y que nosotros a través de la fe en Cristo Jesús podemos ser partícipes de esta salvación, de que Dios nos creó en un mundo perfecto y que el pecado o algo ajeno entró a este mundo a traer muerte. Y esa muerte es la que Jesús vino a erradicar. Ese mensaje no cambia. Y esa es la clave de por qué tenemos tantas traducciones. ¿Cómo que esa es la clave de por qué tenemos tantas traducciones? Aquellas personas que les gusta atacar la Biblia, que les gusta hacer comentarios como que la Biblia debería estar en los estantes de ciencia ficción, son personas que dicen, si Dios tiene este mismo mensaje y Él hizo que llegara hasta nuestros días, ¿por qué hay tanta variedad? ¿Por qué en algunas Biblias dice, lava tus vestiduras y en alguna otra Biblia dice, limpia tus pecados? Imagínense lo siguiente, que hay una sola traducción de la Biblia, hay una sola línea, solamente una. Y alguien decide tomar esa única traducción y cambiar algo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. Estaríamos presos de ese cambio. Nosotros somos personas, no como Adán y Eva antes del pecado, sino como Adán y Eva después del pecado. Somos personas con corazones corruptos. Somos personas que vivimos en un mundo corrupto. Y todos tenemos la inclinación a cometer errores, a hacer cosas malas, a veces a propósito, a veces sin querer. ¿Qué pasaría si alguien dijera, voy a cambiar algo? Y de repente en la Biblia pasa a decir que Jesús no es Dios. ¿Qué pasaría si este fuera el caso? Si de repente la Biblia dijera que Jesús no es Dios. No podríamos hacer nada.
Esa sería nuestra nueva realidad. Ahora bien, si en vez de una sola traducción tenemos una gran variedad de fuentes, tenemos rollos encontrados aquí, manuscritos encontrados allá, esta traducción que hicieron estos, esta otra traducción que hicieron aquellos, y tenemos una gran variedad, y uno se levanta diciendo, de repente, Jesús no es Dios, Él no estuvo desde el principio con Dios, Él fue creado por Dios porque esto dice acá, todas las otras versiones se levantan y le dicen, estás equivocado, porque esto es lo que dicen los textos, y este es el mensaje de Dios. En lo que algunos ven un error de Dios, yo veo una protección de Dios, porque Él sabe que este mundo es un mundo de corrupción, es un mundo que lo que quiere es, por la influencia del pecado y de la obra del enemigo, alejarnos de la salvación. Y Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar a sus hijos, porque quiere estar con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer para estar con Él? Tener fe. ¿Y de dónde viene la fe? De Dios. ¿Y cómo obtenemos la fe? ¿Qué dijimos al comenzar? A través del oír de su palabra, a través de la Biblia. Y el último punto que demuestra ese Dios dedicado a esta salvación, ese Dios que nos creó de manera perfecta, a nosotros que caímos en el pecado, quiere devolvernos esa perfección, a través de esa fe, a través de la palabra. Ese Dios sabe que nosotros no vemos todo de la misma manera. Como vimos en los evangelios sinópticos, en el ejemplo de las personas, que cada una ve una realidad de una manera distinta, también oímos, percibimos o leemos y obtenemos el mensaje de una manera diferente. Algunas personas quizás necesitan oír las cosas más concretas, mientras otras quizás necesitan entender el sentimiento de la gente en relación a un suceso para comprender un mensaje. Por lo tanto, a mí me gustaría hablarles ahora de la poesía en la Biblia. De la poesía bíblica. Ahora bien, antes de empezar a hablar de la poesía bíblica, me gustaría que comprendiéramos que hay una diferencia elemental entre la poesía actual, la poesía a la cual quizás estamos acostumbrados, y la poesía en los tiempos bíblicos. Nosotros estamos acostumbrados a una estructura en la poesía con versos, rimas, con un tempo, en donde solemos escuchar un tono casi cántico que se repite y luego termina con un sonido el cual se repite al final de otra línea de una manera similar. Sin embargo, en la poesía bíblica no encontramos esto, no encontramos este estilo de poesía, lo cual no quiere decir que no hay un orden en la poesía bíblica, lo que quiere decir es que hay un orden diferente. Hay un estilo distinto, al cual quizás no estamos acostumbrados. La poesía bíblica ha utilizado muchísimos tipos, hay quiasmos, hay inclusios, hay extensiones, pero a mí me gustaría hablar de los pareados. ¿Qué son los pareados? Los pareados es un estilo utilizado en la poesía bíblica en donde se utilizan dos líneas. La primera línea presenta un concepto. Y la segunda línea completa ese concepto, o podríamos decir que extiende el concepto, o algunas veces inclusive presenta un contraste a ese concepto. Cuando completemos un poquitito esto que vamos a hablar ahora sobre este estilo de poesía, vamos a ir a Éxodo 14, para aquellos que les gusta ir buscando en la Biblia de adelantado. Pero antes de ir a Éxodo 14, vamos a ir al Salmo 51. Y vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 51. Porque allí, en esos 3 versículos, ya vamos a encontrar 3 ejemplos de este estilo de poesía. Y me gustaría leerlo junto a ustedes. Me gustaría que pudiéramos escuchar estas palabras y entender un poquitito dónde está esa poesía. Así que los invito a que me acompañen. Ahora voy a leer el Salmo 51, versículo 1, 2 y 3. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, tomemos un paso atrás y volvamos a leer cada versículo dándole atención a lo que está diciendo. En el primer versículo dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Presenta la primera línea. Con la segunda línea está completando el concepto que quiere presentar.
Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia y a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones, completando el concepto de lo que está queriendo pedir. Luego, cuando pasamos al segundo versículo, tenemos un aspecto de profundización. Dice así, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. O sea, primero dice, lávame de mi maldad, y luego está explicando por qué pide que lo lave de la maldad, para ser limpio del pecado. Está profundizando el concepto presentado en la primera línea. Y por último, en el tercer versículo encontramos un contraste. Escuchen a ver si ustedes se dan cuenta cuál es ese contraste. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La primera línea dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Está hablando de algo interno. Mis rebeliones son mías. Pero la segunda línea dice, y mi pecado está delante de mí. ¿Cómo puede estar delante de él si es algo interno? Está presentando algo interno y luego, por contraste, algo externo. Pero sin embargo lo presenta todo como un solo ser, porque él reconoce que el pecado que en él está necesita ser lavado, ser limpiado, como profundizó anteriormente, por la misericordia de Dios, como completó en el primer versículo. Pueden continuar leyendo el Salmo 51, es hermoso y encuentran allí la poesía y la estructura. Pero la idea aquí no es que ustedes aprendan a leer poesía bíblica, que si les interesa, los invito, contáctense y estudiamos poesía bíblica todos juntos. Es algo hermoso. Pero la idea aquí es entender que Dios utiliza distintos métodos para que nos llegue a nosotros el mensaje de la Biblia. ¿Y cómo es que la poesía bíblica es atacada? Me preguntarían, ¿no? De muchas maneras, lamentablemente. Hay personas que dicen que la Biblia en realidad es un libro repetitivo, que lo que dice son 3 o 4 cosas y se repite a sí misma, que si le sacaras todo el contenido extra que tiene, quedaría un pequeño librito de bolsillo. Hay personas que dicen que te da un concepto y después no sale nunca de allí, que se queda trabado, que no tiene belleza literaria, que no sabe lo que está diciendo. Sin embargo, yo encuentro en la Biblia una gran belleza literaria. Sabe tanto lo que está diciendo que es capaz de presentarte Dios esa verdad de distintas maneras. ¿Recuerdan que yo les dije que podíamos, o que luego íbamos a ir a Éxodo 14? Es porque allí encontramos algo hermoso. Encontramos una verdad, una historia, un relato de algo que ocurrió, presentado de una manera concisa y luego llamando a los corazones de las personas para que comprendieran lo que allí ocurrió. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Éxodo 14, 22. Entonces, los hijos de Israel entraron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y allí termina el versículo. Nos está dando datos concisos. Entraron los hijos y el piso estaba seco. No habían quedado charquitos, no estaba lodoso, seco. Agua a la derecha, agua a la izquierda, como paredes, y cruzaron. Ahí tenés los datos. Muchas personas podemos decir, comprendo el milagro de Dios. O sea, no estamos hablando de una marea que se retiró, de una erupción volcánica cerquita y que las aguas, bueno, bajaron un poquito. No, no. Es un milagro de Dios. Pared, territorio seco abajo donde había agua antes. Pero otras personas, quizás al leer el versículo, les quede una sensación de que algo le falta y no terminan de aceptar este mensaje. Porque es algo tan, hasta esquemático, podríamos decir. Y si pasamos la página, si apretamos siguiente en la aplicación del celular de la Biblia que estamos leyendo, si scrolleamos en la computadora para leer la próxima página de ese archivo o de como sea que tengas la Biblia en tu casa, tenemos el próximo capítulo, capítulo 15. Y a partir del versículo 2 nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Pero fíjense cómo nos lo dice. Nos dice así. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogieron, fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con grandeza tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca.
Y aquí dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Nos está contando exactamente lo mismo. Y nos lo acaba de contar. Y en el nuevo versículo nos lo vuelve a contar, pero apelando al sentimiento, apelando a las sensaciones. Él quiere que el mensaje te llegue. Él quiere que vos recuerdes que el Dios creador liberó a su pueblo. No le dijo a su pueblo, cambien, vuelvan a mí, obedézcanme y yo los saco de Egipto. No, los sacó de Egipto y luego les presentó un nuevo camino. Ese Dios obró milagros por su pueblo, obra milagros por vos, obra milagros por mí. Es el mismo Dios que te cuida a vos hoy, que te quiere ver cara a cara a vos hoy. ¿Y cómo podés hacerlo? A través de la fe. ¿Y cómo podés incrementar tu fe? ¿Cómo podés alimentar y vivir en tu fe? Con la palabra de Dios. Dios quiere que leas la Biblia. Él se ha ocupado de que encuentres allí la palabra que necesitas, de que tu fe crezca a través de esta lectura. Como ya dije antes, si desayunas un día, ¿por qué volvés a desayunar al día siguiente? Si ya leíste la Biblia una vez por el mismo motivo, deberías seguir leyéndola. No te quedes. Y si sentís en tu corazón que todavía hay dificultades para con la lectura de la Biblia, que todavía hay algo que no te cierra, seguí leyéndola. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que obre en tu corazón, para que pueda abrirlo y para que pueda nutrirlo con esa fe que viene de Dios. No pienses que porque no tienes fe en este momento, porque tu fe está débil, no puedes hacer nada, porque no es tuya, es dada a ti por Dios. Y Él te da no solamente la fe, sino que también te da el alimento para que ella crezca. Depende de vos tomarla. Jesús quiere salvarte, depende de vos agarrar su mano. Dios quiere que esa fe en ti crezca, depende de vos tomar la Biblia y leerla. Un versículo, un pasaje, un capítulo. Como dijimos al principio, quizás tu Biblia la tienes en un estante, ni la pongas en el estante, dejala en la mesa de luz, en la mesa de la cocina, en algún lugar donde recuerdes agarrarla y leerla. No quieras empezar tu día sin compartir un momento con Dios, porque podés vivir mejor tu día. Dios no necesita que vos leas la Biblia. Vos necesitas leer la Biblia. Dios no necesita de tu fe. Tú necesitas la fe para poder estar con Dios. Somos nosotros los que estamos viviendo en este mundo caído y los que tenemos esta necesidad. Y la Biblia está acá para nosotros. Dios la preparó de tal manera para que el mensaje te llegue a vos. Quizás leíste una página y decís, pero no me está llegando nada. Y leíste otra, y leíste la tercera, y la cuarta, y de repente leíste un versículo que te quiebra. Y no podés dejar de llorar porque te está hablando a vos. Y sabés que otro día, otro año, luego de mucho tiempo, esa primera página que quizás en ese momento no te dijo nada, te va a hablar. Porque nuestra vida va cambiando. Y las palabras de esta Biblia nos llegan. Porque cada una ha sido preparada para que tu fe crezca. Si tú alimentas tu fe va a crecer. Ahora, si en vez de alimentar la fe decides alimentar la novela de las 5 de la tarde o decides alimentar otra cosa, pues va a ser algo más lo que crezca. Todo depende de donde pongas tu tiempo. Muchas personas pueden decir, no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? Tiempo es lo único que tenemos. Nosotros decidimos dónde ponerlo. Dios dedicó esfuerzos, como dije al principio, no en el carácter de que le costara, sino en el carácter de la importancia que le dio para que nos llegara esta Biblia como nos llegó y con el contenido que tiene. Depende de vos leerla e incrementar tu fe. Así que ahora los invito a que inclinemos el rostro y que juntos terminemos este sermón, esta prédica, este momento de lectura de la palabra con una oración al Señor pidiéndole fe, pidiéndole que nos ayude a abrir la palabra y a comprenderla. Te invito a que si todavía tenés dudas, estés feliz de eso. Porque si sos consciente que tenés dudas, quiere decir que tenés la intención de estudiarlas y de buscar una respuesta. Como dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñalas, estudialas, léelas y léelas y léelas, porque allí hay alimento puro para tu fe. Así que hermanos, oremos. Dios Padre amado, Creador, gracias. Gracias porque tú te aseguraste de que nuestra fe, el camino para la salvación que tú has dispuesto, tenga el alimento necesario para crecer. Que pueda sobrevivir en este mundo adverso que tira para atrás y que nos quiere alejar de tu verdad. Tu palabra está disponible ahora más que nunca.
a través de las persecuciones, a través del tiempo, a través de las dificultades, ha llegado a nosotros. Ayúdanos a disfrutarla. Ayúdanos a que nuestro corazón la transforme en nuestra realidad. Que nosotros podamos leer tu palabra, vivir tu palabra, compartir tu palabra. Ayúdanos porque somos débiles y necesitamos tu ayuda. Y necesitamos tu fe. Danos la fuerza de leer la Biblia. Ayúdanos a sacarnos de encima los pretextos para poder escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecidos a Dios por este mensaje tan hermoso, vamos a entonar el último himno de este culto divino. La
Y bien, ahora tenemos que concluir nuestro culto divino con una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido recordar la importancia fundamental de que nuestra vida esté basada en tu palabra, y te pedimos que todos los días podamos tener la constancia y también ese deseo y ese hacer por buscarte a través de la escuela sabática y nuestro estudio personal. Te pido, Dios, que nos sigas acompañando en las horas de este sábado y en las reuniones que tendremos en esta semana también. Todo esto pedimos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.